La hemoglobina. La hemoglobina es una proteína contenida dentro de los eritrocitos y es una proteína funcional, porque eso es lo que va a llevar a cabo el transporte de gases y el equilibrio ácido básico de la sangre. ¿Cómo está estructurada la hemoglobina? Al ser una proteína, está estructurada por cadenas polipeptídicas. Ustedes saben que aquí está, justo aquí. Gracias. Entonces, ustedes saben que la proteína está estructurada por una cadena de aminoácidos. La posición de estos aminoácidos en la cadena polipeptídica cumple una función específica. Una alteración de una de estas que ocupa un espacio o que se salta o que desaparece genera otra proteína totalmente diferente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la hemoglobina, estamos hablando de una cadena polipeptídica con aminoácidos específicos en su contenido. Esta cadena, como es una cadena larga, se enrolla, pero es una sola cadena. Esa cadena se llama alfa. Y mi hemoglobina está formada por 4 cadenas, 2 alfas y 2 betas. O sea, son 4 cadenas. Estas cadenas, como están enrolladas en su interior, porque se hace como una pelotita, entonces es más o menos así y así, con otro color, para que lo entiendan. Para que se vean. No, les voy a mostrar, obviamente. Entonces, estas cadenas están enrolladas sobre su eje. Dentro de las cadenas están contenidos los hierros ferrosos y el oxígeno. Entonces, esta molécula está contenida dentro de mi eritrocito. Y es esta molécula la que va a llevar a cabo las distintas reacciones químicas para hacer las funciones que le competen al eritrocito. Ahí está sentado sucio. Sí, no hay problema. ¿Dónde está? Aquí estás. Aquí está. Entonces, vamos a hablar de la hemoglobina. ¿Salud? Esta es una cadena. Estas bolitas que ustedes ven son las cadenas polipeptídicas. Entonces, se hace un bolito, una pelotita. Vamos a puntualizar cuál es el concepto de hemoglobina, cuál es su estructura y sus funciones principales. Y vamos a conocer las patologías en las que hay esta alteración, es decir, que se acompaña de una alteración en la estructura de la hemoglobina. Entonces, nosotros sabemos que la eritropoiesis se lleva a cabo en la médula. Pero comienza la formación de hemoglobina en la médula, pero una vez que se llega a la edad adulta, parte
esa función la cumpliría. La médula se produce en forma constante, pero en el hígado es en forma intermitente. Cuando por alguna razón, hagan de cuenta, un cáncer ha metastatizado a médula ósea, la producción en médula disminuye. Para suplir ese déficit, comienza a funcionar mi hígado. Entonces ahí está. Estas son las cadenas. Aquí está la cadena beta 1, aquí está la cadena alfa 2, beta 2, cadena alfa 1. Dentro de su interior está el grupo hemo, constituido por el hierro ferroso y la protoporfirina, porque la protoporfirina es la que se une al hierro ferroso. ¿Cómo está constituida el grupo hemo? Por la parte proteica, 4 anillos pirrólicos más el hierro ferroso. Estos anillos pirrólicos se llaman protoporfirina 9. Y las globinas, que son las estructuras de sostén de estos componentes. En este caso son los aminoácidos enrollados formando la cadena proteica. Entonces ahí está. La unión de dos moléculas de succinilcoenzima A más 2 glicinas hacen un pirrol. 4 pirroles, la protoporfirina 9. Y esta protoporfirina 9 se une a hierro ferroso a través de una enzima que se llama ferroquelatasa, que va a formar el grupo hemo. Bueno, mi grupo hemo se va a unir a mi globina, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, y van a formar mi hemoglobina. ¿Dónde se lleva a cabo esta reacción? Aquí. ¿Qué estructuras es? Mitocondrias. Entonces, no se lleva a cabo la hemoglobinización en el núcleo, como muchos pensaban. Se lleva a cabo dentro de la mitocondria. ¿Dónde está la mitocondria? En el citoplasma. Entonces, es aquí donde se unen por distintas reacciones químicas la glicina con la succinilcoenzima a través de esta enzima que es de vital importancia, que se llama alasintetasa. Esta alasintetasa va a permitir que se forme este compuesto que se llama ácido gamma-aminoleurínico. Listo, eso se va a llevar a cabo dentro de la mitocondria. Este ácido va a salir de la mitocondria al citoplasma y a través de la ala deshidratasa y con el cofactor zinc va a formar el porfobilinógeno. Este porfobilinógeno, a través de otra enzima, que es la porfobilinógeno deaminasa, se va a convertir en hidrometilvilano. Este compuesto se va a seguir sometiendo a distintas reacciones químicas por distintos tipos de enzimas hasta convertirse en coproporfirinógeno 3. Este coproporfirinógeno 3 va a ingresar nuevamente a la mitocondria a través de una oxidasa. Y a través de la oxidasa protoporfirinógeno, va a convertirse en protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9 es la que se va a unir al hierro a través de la ferroquelatasa y me va a conformar el grupo hemo. Este hemo se va a unir a la globina y me va a formar la hemoglobina. Y si ustedes se fijan, siempre va a haber hierro de por medio. Va a haber vitamina B12, va a haber, bueno, aquí está la vitamina B12, la vitamina B6, la biotina y la vitamina B2. Entonces, si ustedes se fijan, en todas las reacciones químicas, los cofactores son las vitaminas. Ausencia de hierro, ausencia de vitamina B12, ausencia de ácido fólico que no está acá, ausencia de zinc, ausencia de alguna de estas enzimas, no hay hemoglobina. Que es lo que vamos a ver en la parte de patología de anemias. Entonces, esto hay que aprender bien. ¿Por qué? Porque esta es la vía metabólica de formación del hemo. Succinil, coenzima más glicina a través de la alasintetasa y se lleva a cabo todas estas reacciones químicas. Este hidroximetilvilano va a tomar dos vías. Una que va a ir a la parte
digestiva y otro que va a ir a la parte renal. Si ustedes se fijan, estas son las enzimas que forman parte de esa síntesis de enzimas, a la sintetasa, a la deshidratasa y todas estas. Si hay la ausencia de una sola de estas enzimas, se van a formar las porfirias. ¿Alguna de ustedes sabe qué es una porfiria? Sí. ¿Qué es? Un producto de la olla. No, las porfirias son patologías. Son patologías que se asocian a anemias crónicas. Bueno, aquí no están. Después vamos a hablar al final del tema vamos a hablar de eso. Existen distintos tipos de hemoglobina. La que nosotros tenemos es la hemoglobina del adulto, la hemoglobina A, que es el 97% de nuestra hemoglobina, que está constituida por 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Una pequeña fracción es la hemoglobina A2, que es la hemoglobina fetal, de un 2.5%. Esto es persistencia de la vida fetal. Y esta está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Durante, habíamos visto el periodo embrionario y el periodo fetal, las cadenas de hemoglobina van siendo reemplazadas unas por otras. Primero empieza con la GOER1, GOER2 en un periodo embrionario, y luego viene la fetal, y luego viene la hemoglobina S durante la vida fetal. Y en el momento del nacimiento es reemplazada por la hemoglobina A2. Pero cuando veamos hemoglobinopatías van a ver que no se puede, por defectos genéticos, alteraciones genéticas, no hay ese recambio de las cadenas de hemoglobina y permanecen sus cadenas o se eliminan genes que forman esas cadenas, y eso se acompaña de anemia cerebris. Esto, por ejemplo, cuando persiste la hemoglobina A2 va a dar origen a las talasemias. Luego tenemos a la hemoglobina S, que es una alteración genética, y esto generalmente es por la ausencia de un par de bases nitrogenadas en la cadena polipeptídica, lo que va a cambiar o lo que va a reemplazar el ácido glutámico por la valine. Ya habíamos visto antes esa situación. Entonces, esto va a condicionar que la membrana del eritrocito no sea flexible, sea rígida. Luego tenemos a la hemoglobina fetal, 2 cadenas alfa, 2 cadenas gamma, a la oxihemoglobina. Esta es una alteración en la que la hemoglobina se une al oxígeno y no se libera. No puede liberar oxígeno, porque también es una alteración genética. La vamos a analizar también más adelante. La metahemoglobina, el hierro férrico es el que se va a unir a la hemoglobina. Ustedes han podido ver que el hierro que nosotros utilizamos, el hierro utilizable para nuestro organismo, es el hierro ferroso. Pero cuando tenemos ciertas condiciones, es el hierro férrico que se va a unir a la hemoglobina y va a formar la metahemoglobina. La carbaminohemoglobina es cuando se une y no se puede dispersar del CO2. Generalmente esto se lleva a cabo después del intercambio en el glóbulo rojo. Y la carboxiemoglobina es la hemoglobina unida al monóxido de carbono. Y esto lo observamos en aquellas personas que tienen intenciones de suicidarse, por ejemplo, o que viven en un cuarto, tienen cocina, baño, todo en el mismo cuarto, dejan prendida su cocina, y ese producto de la carbonización de los metales o de las sustancias que están alrededor son los que envenenan. Entonces, una alteración de la hemoglobina va a condicionar a la aparición de porfirias. Las porfirias están caracterizadas principalmente por una ausencia enzimática. Tenemos 2 grandes tipos de porfirias, que son las más frecuentes. Hay un montón, pero estas son las más frecuentes. La porfiria intermitente aguda, que se debe a una acumulación del protoporfirinógeno por
orfopilinógeno en el tejido graso abdominal, principalmente en el plexo solar. Y esto ocasiona muchísimo dolor. Muchas veces el paciente llega a la emergencia con intenso dolor abdominal, se le hacen radiografías, ecografías y todos los estudios pensando en un abdomen agudo, no llegan al diagnóstico y lo despachan al paciente. Entonces, muchas veces un hemograma analizado muy detalladamente pues nos puede orientar hacia su diagnóstico. Esto se debe a la deficiencia del uroporfirinógeno 1 sintetasa y el uroporfirinógeno 3 2-sintetasa. Y la porfiria cutánea tarda, esta sí es relativamente frecuente. Esta es la acumulación del uroporfirinógeno 1 debajo de la piel en el tejido celular subcutáneo. Y esto va a condicionar a que haya un aumento de la fotosensibilidad. Normalmente cuando nosotros nos exponemos al sol para broncearnos, nuestra piel se pone primero roja y después se va oscureciendo. En los pacientes que tienen esta condición, salir 5 minutos al sol les ocasiona quemaduras de segundo grado e incluso les ocasiona cáncer. Entonces son pieles muy sensibles. Esto se debe a la deficiencia de uroporfirinógeno 1 de carboxilasa. La porfiria afecta a todos los órganos, no solamente la piel. Ocasiona serios problemas y muchos de estos síntomas son banales, no nos orientan a un diagnóstico específico. Entonces, nosotros tenemos que, nuevamente recalco, tenemos que analizar y hacer un examen clínico muy minucioso en nuestros pacientes. Tenemos que hacer una anamnesis muy exhaustiva y un examen clínico muy riguroso. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Primero, hay una atrofia del tejido de la piel y del tejido celular subcutáneo, hay una deformación de los huesos, hay amputación de estructuras. Entonces, si ustedes se fijan, estos son pacientes que no han sido diagnosticados en su momento. Esta es la porfiria cutánea tarda, lo que les decía. Estas lesiones son producidas por la exposición al sol. Y ahí están, todas estas lesiones, ¿no? Y estos pacientes son los que tienden a hacer cánceres de piel muy rápidamente. Este gráfico se los he traído porque ustedes deben conocer la historia de Drácula, ¿cierto? Sí. Que chupa sangre y etc. Sí. Aparentemente, el primer Drácula que ha existido tenía una porfiria, porque sus dientes se deforman, la piel se deforma, los huesos se deforman. Fíjense cómo se afilan los dientes. Y esto se debe a que estos pacientes son pacientes que tienen anemia de larga data. ¿Por qué? Porque estos, al no tener una enzima que permita la formación del uropilinógeno, ese uropilinógeno lo intoxica y pasa a los tejidos. Y estos pacientes, como no tienen hierro, porque no pueden metabolizar el hierro, tienen tendencia a ingerir cosas con hierro. Por eso dicen que los pacientes con porfiria toman sangre, porque la sangre tiene hierro. Comen cosas que tienen hierro, porque necesita su organismo, les obliga a eso. Entonces, ¿cómo es la característica de un porfírico? Sensibilidad a la luz, por eso solamente durante pasar de noche. La piel pálida, dientes que son bien en punta, alergia al ajo, tienen rechazo al olor al ajo, sensibilidad, piel pálida, dientes protruyentes, y se fijan, aquí está Drácula, y esa es la facies del paciente porfírico. Entonces, la hemoglobina, para nosotros estudiarla, es de vital importancia para que nosotros podamos diagnosticar los diferentes tipos de anemias. Porque no es cuestión de decir, tiene anemia transfusa leve, tiene anemia del hierro, tiene anemia del eritropoyetina. Tenemos que diagnosticar primero al paciente. Porque si ustedes a este paciente con porfiria le dan sangre, esa sangrecita va a tener un tiempo en su circulación y otra vez
empeorar su cuadro. Entonces tenemos que diagnosticar. Nuestra hemoglobina, una herramienta diagnóstica para las hemoglobinopatías y para las hemofilias. Vamos a ver el catabolismo de la hemoglobina. Metabolismo significa producción, catabolismo significa destrucción. Entonces el 80% se lleva a cabo en el sistema retículo endoteliado, que es el vaso. Esto con el objetivo de recambio de células. Las células viejitas, las que ya han cumplido su tiempo de vida, 120 días, tienen que ser renovadas por otras nuevas. Esa es la principal función. Mantener un nivel eritrocitario estable. Y el 18% es por catabolía de las hemoproteínas. Por ejemplo, las catalasas, el citocromo P450, cuando son destruidas, liberan hemoglobina. Por lo tanto, la mayor parte de nuestra hemoglobina es reutilizada. 1 a 2% por una eritropoiesis ineficaz. Habíamos visto durante la eritropoiesis, durante la hematopoiesis, que existen diferentes situaciones de diferenciación y de maduración. Nosotros tenemos las células condicionadas a que si hay alguna alteración en su estructura de ADN, la misma célula se programa su muerte, que se llama apoptosis. Cuando hay una falla genética y la célula no puede volver a reorganizar su ADN, se programa su muerte sola. Nosotros tenemos una eritropoiesis ineficaz, que es esa alteración en la réplica genética de 1 a 2%. Cuando esto aumenta, es decir, cuando supera el 2%, ya estamos frente a una hipoplasia o una aplasia de eritropoiesis. Sistema reticuloendotelial a través de los macrófagos. Entonces, aquí está la catabolia. Mis eritrocitos que ya han cumplido sus 120 días entran al sistema reticuloendotelial, a esta celulita que se llama macrófago. Este macrófago va a reventar, va a romper el eritrocito y se va a liberar el grupo hemo. Este grupo hemo se va a reutilizar. ¿Cómo? Convirtiéndose en biliverdina. Esta biliverdina va a pasar hacia el hígado y se va a convertir en bilirrubina. Esta bilirrubina va a salir por vía digestiva o por vía renal al exterior. Le va a dar el color a la orina y a la materia fecal. Hemoglobina se va a seguir destruyendo y se va a convertir en aminoácidos para ir a formar otras proteínas. No se desecha. Nada desechamos de eso. Pero al romperse mi grupo hemo, me va a liberar hierro. Este hierro va a ser exportado hacia el torrente sanguíneo para unirse a la transferrina. Cuando los niveles de hierro están estables en circulación, este hierro se va a ir al hígado a depósito ferritino. Pero cuando mis niveles de hierro están bajos en sangre, mi hierro se va a ir hacia médula para la formación de nuevos eritrocitos. Entonces, este es su catabolia. ¿Quedó claro? Como el agua. Lo mismo. Entonces, aquí tenemos al macrófago del sistema reticuloendotelial. Este es el vaso. Se rompe el hemo y la globina, nuevas proteínas, el hemo. Se libera el hierro a la transferrina. Si mis niveles están saturados, se va directamente al depósito. Pero si están bajos mis niveles de hierro, a mí me para nuevamente la eritropoiesis. Y mi biliverdina, que se convierte en bilirrubina y entra al hígado y ahí se conjuga y ahí conoce toda la historia. ¿Qué
¿qué patologías salen de la alteración en la catabolia de la hemoglobina? Las ictericia. Nosotros manejamos bilirrubinas que van hasta 1.9 miligramos de cilitro. Hasta 2. Algunas bibliografías mencionan hasta 2. Cuando es de 1 a 2, estamos hablando de una hiperbilirrubinemia. Pero cuando ahí está encima de 3 gramos de cilitro, ya estamos hablando de una ictericia. Y tenemos dos tipos de bilirrubinas, la directa y la indirecta. Sumadas las dos es la bilirrubina total. La indirecta es de 0.8 miligramos y la directa es de 0.2 gramos de cilitro. Eso es lo que nosotros manejamos normalmente. Por eso les decía, 1 es lo que nosotros manejamos hasta 1.9. 2 ya es hiperbilirrubinemia. Arriba de 3 ya es ictericia. Entonces mis ictericias dependen de dónde se vayan a acumular. Por ejemplo, si yo tengo un aumento de las bilirrubinas antes de que ingrese al hígado, estamos hablando de una ictericia prehepática, antes de que ingrese, cuando se convierte en biliverdina a bilirrubina. Por lo tanto, es una bilirrubina indirecta. Son las prehepáticas. Esto se debe a un acortamiento de los eritrocitos, de la vida media de los eritrocitos, ya sea por hemólisis, por alteraciones en la estructuración de los eritrocitos, como es el caso de las talasemias, por fragmentación o por una destrucción acelerada, principalmente en los recién nacidos, el famoso Kernicterus, por una del RH, incompatibilidad RH, o hepática cuando la lesión está dentro de mi hepatocito. Generalmente esto es por infecciones virales, las famosas hepatitis o los famosos tumores, cáncer. Y poshepática generalmente es por obstrucción, cuando un lito encalla en la vía de drenaje de la bilis. Y esto se acompaña de coluria, que es una coloración intensa de la orina. No es, aquí hay que tener mucho cuidado porque no es lo mismo coluria que orina concentrada. La orina concentrada tiene el color café oscuro. La coluria es verde anaranjado, pero tiene ese tinte verde. Entonces, cuando ustedes vayan a ser internado y su cirujano les diga cómo está orinando, tiene una orina colúrica, mejor ni le diga, porque eso no es orina colúrica, eso es orina concentrada. La orina colúrica es típico del paciente obstruido y es generalmente un paciente que tiene litos o en la vesícula o en la vía de drenaje. Y también se acompaña de alcoholia, una decoloración de la materia fecal porque está obstruida la vía intestinal. Si ustedes aprenden este cuadrito, el diagnóstico es Canelli. Esto nos sale en el laboratorio cuando nosotros pedimos bilirrubinas. Cuando tengo una bilirrubina total y estoy pensando que es una prehepática, mi bilirrubina indirecta es la que va a estar aumentada, pero mi bilirrubina directa va a estar normal. En una hepática sí está mucho más aumentada mi bilirrubina, pero a predominancia de la directa. Mi indirecta está normal o ligeramente elevada. Y en la poshepática, que es la más frecuente, que es en la que nosotros vamos a tener la oportunidad de ver, o ustedes en la parte general, es la directa. Y la indirecta un poquito elevada, pero la poshepática es por obstrucción. ¿Se aprenden esto? Canelita se de las ictericias. Y esto es ictericia. Es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas, producto de, ya sea en caso de una incompatibilidad o de una patología propia del hígado o una alteración enzimática.
Conclusión. La hemoglobina es la hemopatía encargada del transporte gaseoso y es el indicador para evaluar el estado general del paciente. Si ustedes lo ven amarillito, saben que es lo primero que tienen que investigar. Su hemograma y sus. Nos ayuda en el diagnóstico laboratorial de patologías relacionadas con alteraciones de las hemoglobinas, que serían las hemoglobinopatías, y las infecciones. No se olviden. Y lo último, que es el catabolismo del hierro. Metabolismo y catabolismo del hierro. El hierro es un mineral indispensable para todas las reacciones químicas del organismo. Sin hierro no se llevan a cabo las reacciones químicas. Es un cofactor para todo. Y es un mineral que lo encontramos tanto en los vegetales como en los alimentos cárnicos derivados de la carne. El hierro, lamentablemente, tiene un percance en su absorción. Como les decía, nosotros lo absorbemos tanto de los alimentos cárnicos como de los vegetales. De los cárnicos absorbemos tan solo un 10%, no absorbemos más. Pero de los vegetales absorbemos un 3%. Es por eso que los vegetarianos y los veganos tienden a ser anémicos por deprivación de hierro. ¿Cuál es el objetivo de nuestro tema? Analizar el papel del hierro en los procesos fisiológicos. Interviene en todos los procesos fisiológicos. Y vamos a explicarme brevemente el metabolismo y su repercusión en el organismo. Entonces aquí están los elementos cárnicos, donde nos van a proveer de este grupo. Y los vegetales, que es el hierro no hemo. El hierro hemo se absorbe rapidito y tiene muy buena absorción. En cambio, la de los alimentos es muy lenta, es muy baja, mala absorción. ¿Dónde absorbemos? Lo vamos a absorber principalmente en el tracto intestinal, en el ilio terminal, en el estómago, en el duodeno, y una vez que se absorbe el hierro se distribuye a los distintos sitios donde va a ser utilizado. ¿Dónde lo utilizamos más? En la formación de hemoglobina. Luego lo vamos a utilizar en los depósitos, no utilizar, sino va a ir a depósito, en la mioglobina, en las enzimas, en los citocromos principalmente, y como transferrina, que es la hemoproteína transportada. Del hierro corporal total, que es 50 miligramos por kilogramo, solo 35 miligramos es el que nosotros vamos a disponer. Y el resto se va a ir a depósito. Entonces acá tenemos el hierro funcional, que es el 70%, se une al hierro de depósito, que es el hierro total. Una parte es la ferritina, que es el hierro de depósito, y la otra es la hemosiderina. Por lo tanto, la ferritina más la hemosiderina son los dos grandes depósitos de hierro que tiene nuestro organismo. Así como nosotros necesitamos una cantidad diaria de hierro, también perdemos una cantidad similar de hierro por nuestro metabolismo. 1 a 3 va por materia fecal, por piel, más o menos 0.2 miligramos, a través de la orina, 0.1. De las hemorragias menstruales, nosotros las mujeres perdemos gran cantidad, y el embarazo es el que nos hace perder la mayor cantidad de hierro. En los varones son las hemorragias digestivas y algunas geniculinarias. Esas son las pérdidas sensibles que tenemos. Entonces, este grafiquito les va a más o menos a orientar cómo se lleva a cabo la absorción. Entonces, nosotros comemos el hierro, ingerimos el hierro a través de la luz intestinal. Aquí está. Y tenemos dos tipos de hierro, el hierro no hémico y el hierro hémico. El hierro hémico entra sin ningún problema, porque tiene una compuerta especial para ingresar. En cambio, el hierro no hémico
tiene que transformarse primero. El hierro noémico viene de dos formas, el hierro ferroso y el hierro férrico. El hierro ferroso también tiene una compuerta a través de la cual ingresa, pero el hierro férrico tiene que convertirse en hierro ferroso primero para poder ingresar a la célula entera. Una vez que ingresa a la célula, este sigue dos caminos. Uno que va a ir al almacenamiento en el macrófago de la célula intestinal, y el otro, que es la mayor parte, se va a ir al intersticio para ingresar a circulación, para ir o al depósito o a la médula ósea para la hemoglobinización. Esto les voy a enseñar mejor ese mecanismo. Es decir, nosotros tenemos dos tipos de hierro, ferroso y férrico, a través de los alimentos, además del hierro hémico. El hierro hémico entra directamente por su compuerta, que se llama una proteína transportadora de hierro hémico. Así se llama ese receptor que tiene la célula entérica. Ingresa como hémico, sin ninguna modificación. Ingresa de la luz intestinal a la célula entérica. Ingresa. Pero mi hierro no hémico, que se presenta como férrico y ferroso, sí tienen un poco de dificultad. El hierro ferroso ingresa a través de una compuerta o de un receptor de superficie que se llama transportador de metales divalentes. Ingresa por eso. Pero, como es transportador de metales divalentes, compite por su ingreso con otros metales divalentes: calcio, zinc, cobre, y desplazan el hierro. Por eso, cuando recibe un paciente tratamiento con hierro, no tiene que recibir leche, no tiene que tomar leche, no tiene que tomar antiácidos, no tiene que estar cerca de las comidas. Se le dice tiene que estar en ayunas o 2 horas lejos de su última comida. Por ese detalle. Los antiácidos tienen magnesio. El magnesio es otro metal divalente que compite por su ingreso por el mismo receptor. Y tenemos finalmente al hierro férrico. Les decía, el hierro férrico tiene mayor dificultad. Nuestro hierro funcional es el hierro ferroso. El hierro férrico es afuncional, no lo utiliza el organismo, y cuando está dentro del organismo puede convertirse en un tóxico. Es por eso que este hierro férrico sí ingresa a través de una compuerta específica, que es la movilferrina, pero es muy baja su concentración, de 0.1 miligramos. Primero se convierte, en este caso, se reduce de férrico a ferroso a través de esta enzima que se llama citocromobenzoadenale, con la participación de la vitamina C, se reduce e ingresa por el transportador de metales divalentes. Cuando nosotros damos suplemento de hierro, siempre le decimos al paciente: tome con su vasito de cítrico. Esta es la razón, porque tiene que reducirse de férrico a ferroso para poder ingresar, si no, no ingresa. Entonces, ahí tenemos todo lo que nos habla. Una vez que ha ingresado el hierro, les decía, el hierro férrico puede ingresar una pequeña porción, y esta pequeña proporción a través de la paraferrina va a reducirse nuevamente a hierro ferroso. Y nuestro hierro ferroso va a ingresar directamente hacia la célula entera. Pero nosotros, por debajo de esta proteína, que es la proteína transportadora de metales divalentes, tenemos el gen de la hemocromatosis. Este gen es el fiscalizador del hierro. Si mis niveles de hierro en sangre están saturados, este gen
evita que ingrese hierro. Si mis niveles de hierro están bajos, este gen permite el ingreso de hierro. Entonces este es mi fiscalizador. Este se encuentra pegado a esta proteína. Y mi proteína, que está encargada del ingreso de hemo, ingresa como tal, pero también tiene que reducirse al hierro ferroso. Tiene que separar el hemo y el hierro. Esto lo hace a través de la hemogénesis. Todo con el fin de obtener hierro ferroso, que es el hierro disponible, el hierro funcional, el que nuestro organismo va a utilizar para todas las reacciones químicas. Hasta aquí. ¿Está claro? Solo entendí la parte que ese HFG, ele que hace la fiscalización de todo el que entra, ¿verdad? Sí. La proteína hemo, que se transforma en hemoxigenasa, ele también pasa por las manos de HFG también, ¿o no? No. Cuando tú tienes hierro hémico, cuando tú comes un pedazo de carne, Sí. esa carne se va a descomponer en hemo. Sí. Ese hemo va a entrar tal y cual. Y este hemo, a través de la hemooxigenasa, se va a reducir a hierro ferroso y va a liberar la globina, y la globina la van a volver a reutilizar. Mesmo se la cantidad de hierro fue grande, ele pode atravessar o Eso es independientemente de la concentración de hierro. Gracias. Eso es independiente. Lo que sí fiscaliza es el hierro inorgánico de la hemocromatosis. Es el hierro inorgánico, no el hierro orgánico. Entonces, una vez convertido en hierro ferroso, es decir, reducido a hierro ferroso, todos los hierros ingresados al organismo, va a seguir dos organismos. Uno que se va a unir a una apoferritina, que es una enzima, una proteína, y se va a ir directamente a mi depósito. Se viene a guardar en caso de necesidad. Y ese es alrededor de un 10 a 20%. Exagerado. El 80% tiene que ingresar hasta circulación. Y lo hace a través de esta enzima que se llama ferroportina. Aquí ya se complica un poco más la vida. Esta ferroportina depende de una hormona producida en el hígado, que se llama epsina. Esta hormona se produce de acuerdo a los niveles de hierro sérico. Si mis niveles de hierro están normales o están estables, esta puerta no se abre. Pero si mis niveles de hierro están bajos, esta puerta se abre y permite el ingreso al hierro. Si mis niveles están estables, esto no se abre. Por lo tanto, el hierro que está dentro de mi célula entérica es eliminada por descamación. ¿Quieren entender? No. No, volvemos con su cara de que está hablando la boca. ¿Cómo se llama la hormona? Este es mi vaso capilar. Sí. Capilar. Este es mi intersticio. Y esta es mi célula entérica. Esta es mi célula entérica, mi enterocito. Sí. Yo como carnecita. O como mis vegetales. Entonces,
hierro bajos, aquí hay una puerta que se llama ferroportina. Porque es una puerta. Mis niveles de hierro bajo, esto se abre y permite que este hierro ingrese aquí y luego aquí. Si mis niveles están normales, esta puerta está cerrada. Entonces, el hierro que ingresa aquí cuando ustedes ponen cualquier cosa, toda la primera línea celular empírica se va por descamación. Es reemplazada esta célula por otra. Por lo tanto, si esto no se abre, este hierro queda aquí. No se absorbe, se elimina. Las células mueren por exceso de hierro. No. Tú comes, hay órganos que están en constante multiplicación. La piel, por ejemplo, que nos protege. Lo mismo es el enterocito, las células de la mucosa entérica. Ustedes comen y toda la primera capa se va con la materia fecal. Ese es el componente de la materia fecal, células descamadas. Entonces, esta puerta es indispensable para que este hierro que está en la célula entérica ingrese a la circulación. ¿Sí? Usted mencionó que el hígado liberaba hormonas. Exacto. Ah, tranquilo, todo por partes. Hasta aquí queda todo claro. Sí. Perfecto. Vamos a explicar qué es lo que sucede después. Porque esta parte tiene que quedar bien claro para que ustedes puedan hacer diagnósticos diferenciales de las distintas anemias. Entonces tenemos aquí a la ferroportina. Esta ferroportina depende de este hierro, de este órgano, porque va a formar una hormona que se llama hepcidina. Esta se forma aquí. Esta depende de los niveles circulantes de hierro. Si una mujer, por ejemplo, sangra porque tiene una polimenorrea o un aborto, o ha tenido un embarazo con una placenta ácreta, significa que ese paciente va a sangrar. Entonces, esa disminución de la producción, sino de los niveles de hierro van a disminuir. Por lo tanto, mi hígado va a generar grandes cantidades de hormona. Esa hormona es la que va a acercarse a la puerta y la va a abrir. Demasiado hierro la va a cerrar. Entonces, este hierro va a ingresar, este es el intersticio. Este hierro ferroso que está en mi célula entérica va a ingresar al intersticio. En el intersticio es donde está la hepcidina, producida en el hígado. Este hierro tiene que cruzar otra puerta que se llama efestina. Esta es otra proteína. Esta efestina va a hacer que este hierro ferroso que está en el intersticio se vuelva a no se convierte, se oxida a hierro férrico. Esta efestina la oxida a hierro férrico porque solo el hierro férrico se va a unir a la transferrina, no el hierro ferroso, el hierro férrico se une a la transferrina, y esta transferrina es la que me va a depositar mi hierro como ferritina en hígado, o me la va a llevar a médula para la
eritropoyesis. Entonces son 3 puntos indispensables, críticos en la absorción del líquido. ¿Cuándo deja de producirse la pepsidina? Cuando hay un aumento de las interleuquinas. Cuando hay un aumento de las interleuquinas. Un proceso inflamatorio. Esa es la razón porque en un proceso inflamatorio de larga data el paciente tiene anemia. ¿Queda claro? Aquí está todo lo que les he dicho. Porque la anemia es un sinónimo de que há alguna enfermedad en el organismo. Quer dizer, anemia es una enfermedad. La anemia, les adelanto, no es una patología. Sí, y diga que hay. Es consecuencia de una patología. Es secundaria a una patología. Es un signo de patología de base. Entonces, aquí tengo mi enterocito, ahí están mis hierros ferroso férrico, con el hierro hémico tal cual, ahí está su proteína transportadora de metales bivalentes, ingresa mi hierro ferroso está aquí fiscalizado por el gen de la hemocromatosis. Ahora, vamos a hacer un punto aquí. Cuando yo tengo una alteración de mi gen de la hemocromatosis alterado, mi fiscalizador se convierte en un bueno para nada, no fiscaliza. Entonces entran grandes cantidades de hierro, grandes cantidades, férrico, ferroso, hémico, todo se acumula ahí. Por lo tanto, los niveles de hierro en mi paciente son elevadísimos. Vamos a ver la hemocromatosis como patología. Entonces, si mi gen de la hemocromatosis es normal, es el que me va a regular la absorción de hierro. Ahí ingresa hasta mi intersticio a través de mi ferroportina, que depende de mi epsidina, que es el portero. En el caso, digamos, que hay gente de la hemocromatosis, no sé, igual la pepsidina podría evitar que se lleve o no. A ver, de nuevo, pregúntame, no te entendí. En el caso de que esté fallado el gen de la hemocromatosis y permita que el hierro entre al enterocito, lo que pasa del enterocito al intersticio es con la ferroportina. Y si el nivel de hierro está en la sangre, la pepsidina no va a ser liberada, entonces no tendría que afectar al intersticio, se debería desnormar. No, lo que pasa es que el gen de la hemocromatosis es el que va a generar el metabolismo, es decir, su disponibilidad. Un aumento de la concentración de hierro me va a bloquear todas las puertas, si tú quieres. Pero en la hemocromatosis no funciona así porque está alterado. No regula. Como no funciona, a ver, ¿cómo es? Para que me entiendas. Ahora vamos a ver atrás. Aquí. Este gen lo que hace es permitir el ingreso del hierro ferroso hasta la célula entérica. Esta célula entérica, si está normal, va a hacer su ingreso directamente al intersticio, si es normal. Si no es normal esta célula, porque este gen me desestructura la funcionalidad de esta célula, porque está alterada, es una proteína no funcional, entonces su estructuración es diferente. Si esta célula está normal, este gen me va a fiscalizar mi ingreso. Si esta célula no funciona, no depende de la epsidina, directamente ingresa al torrente sanguíneo y es ahí donde se acumula. Por eso en los hemocromatóxicos su piel es café, porque está acumulado el hierro. Su hígado está lleno de, hagan de cuenta, de acúmulos de hierro. Funciona mal. Hay pérdida de cabello, hay alopecia, hay mareos, hay malestar general, hay un montón de situaciones
que se reflejan por el mal funcionamiento de esta célula, que es la que va a permitir la metabolización del hierro. ¿Me dejan entender? ¿O no siempre? A ver, vamos a ver más adelante. Entonces, aquí, mi epsilina va a permitir que se abra esta puerta para que ingrese el hierro y el hierro sea distribuido o en médula o en depósito. Este mismo mecanismo lo vamos a utilizar para el catabolismo del hierro. Hemos dicho que el catabolismo del hierro se lleva a cabo en la metabolización del eritrocito. El eritrocito cumple sus 120 días y se va a partir en hemo y en biliverdina. Entonces, ¿qué va a suceder con mi hierro? Mi hierro va a ser reutilizado, ya sea para nueva eritropoiesis o va a ir hacia mi hígado para depósito, para que se quede ahí cuando mi organismo necesita. Entonces, aquí lo mismo. Están las interleuquinas, como les decía, la interleuquina 6 es la que va a bloquear la producción de epsilina, que no me va a permitir la apertura de la ferroportina. Por lo tanto, la mayor parte del hierro que mi organismo dispone no es por absorción, es por reciclaje. Reciclaje de los eritrocitos ya están viejos. De ahí viene mi hierro. Entonces, mi hierro de reciclaje, que es la mayor parte de hierro, más mi hierro que no está limitándose en su absorción, me elevan de forma indiscriminada hierro en la hemocromatosis. Por reciclaje es lo que nosotros manejamos más. Por eso, una anemia ferropénica siempre es de larga data, no es de la noche a la mañana. La mayor parte de las anemias que nosotros podemos tener la oportunidad de ver es por hemorragia, por pérdida sanguínea crónica o por un proceso inflamatorio crónico. A eso se debe la mayor parte de las anemias. Pero esta se debe principalmente a su mala disponibilidad en la utilización del hierro. Entonces, ¿queda claro? Lo mismo, ¿no? Mi enterocito y mi macrófago. Ojo, mi macrófago, vamos a aclarar. Mi macrófago, mi célula entérica, tiene macrófagos. Mi célula entérica tiene macrófagos. Entonces, el hierro que está en mi célula entérica, que no ingresa, se va a depósito de los macrófagos entéricos. Fuera de mi célula entérica, en mi hígado, tengo macrófagos. Esa es otra parte del depósito. Y estos macrófagos se encuentran ¿dónde? ¿Dónde se encuentran los macrófagos? ¿Dónde? En el hígado. O sea que son dos tipos de almacenamiento diferente que tenemos de hierro. ¿Sí? Macrófagos hepáticos y macrófagos entéricos. Por eso, cuando la célula enteral es descamada, se va todo aquí. Es eliminado todo el hierro, no se absorbe nada. Y el hierro que nuestro organismo maneja es por reciclaje. Lo mismo, ahí está. Mi enterocito y mi eritropoiesis, mi epsilina, que va a abrir mi ferroportina, y se va a ir a mi macrófago de mi hígado. Y también aquí, mi ferritina, y mi macrófago entero. Aquí está, lo que les decía del gen de la hemocromatosis. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, cuando yo tengo una alteración del gen, no regula la absorción. Por lo tanto, hay grandes cantidades de hierro circulante. ¿Dónde va a circular? Mi organismo, en mi transferrina, mi ferritina, que son los mayores captadores de hierro. Entonces,
Si mi gen está mutado, mi saturación está elevadísima, ¿ok? Gran cantidad. La transferrina, la transferrina es como un autito de 4 rueditas. Cuando mis niveles de hierro están bajos, solo una parte de mi transferrina se satura. Por lo tanto, tengo 3 espacios libres. Mi hierro queda aquí y no se puede liberar cuando mis niveles de hierro están bajos. Pero cuando mis niveles de hierro están altos, se saturan todos. Y se libera, se puede liberar para su utilización. ¿Qué es lo que sucede con la hemocromatosis? Esto está sobresaturado. Entonces sigue liberando y liberando y liberando y sigue aumentando y aumentando mis niveles de hierro. Y esto es lo que me controla mi gen, la saturación, mi transferrina. Si mi transferrina está saturada, mis niveles de depósito están elevados. Por lo tanto, todo tiene que ir a acumularse a algún lugar. Se acumula en piel, se acumula en corazón, se acumula en hígado. Y esa es la razón por la que el paciente con hemocromatosis va a presentar todas estas características. Primero, va a perder el cabello, va a tener alopecia. Su piel va a estar pintada de café. Va a tener mareos, vértigos, náuseas, va a tener a nivel cardíaco, va a tener una degeneración del músculo cardíaco, va a presentar arritmia cardíaca. A nivel hepático, como les decía, este es un hígado normal y este es un hígado con una acumulación de hierro. Va a tener, hagan de cuenta como si fuera viruela de hierro, más o menos así, lleno de granitos de hierro. Esto también va a condicionar la aparición de endometriosis. Va a haber una atrofia testicular, va a presentar a nivel de las articulaciones una artritis, los cartílagos van a comenzar a desaparecer. Y finalmente, lo que les decía, la piel color bronceado, color dorado. Entonces, esto se debe a una alteración de mi metabolismo de hierro, producto de mi alteración de hemocromatosis. Ya no vamos a ingresar en hemocromatosis porque eso ya pertenece a los endocrinología. Simplemente nosotros la vamos a diagnosticar con nuestro laboratorio. Luego vamos a ver cómo. Entonces vamos a concluir que el hierro forma parte esencial de los alimentos, es un factor determinante en el metabolismo del organismo. Sin hierro no se forman la mayor parte de las enzimas, los citocromos. Los citocromos que se encuentran en el hígado forman parte del sistema de detoxicación, porque son los que van a llevar a cabo las distintas reacciones químicas. Necesitan hierro. Se han analizado los aspectos bioquímicos más relevantes, digamos así, del hierro. Hemos visto su metabolización y hemos visto que es importantísimo que nuestro organismo contenga hierro, porque forma parte de la mayor parte de las reacciones químicas. Déficit de hierro, alteración metabólica. Preguntas. Dudas. Hasta aquí hemos visto fisiología. Todo es fisiología. No hemos visto nada de patología. La siguiente clase vamos a empezar con anemia. Para la siguiente clase todo el mundo viene leyendo del libro de pregrado. Del libro de pregrado. Generalidades de anemias. ¿Y cuántas clases más tenemos antes de su parcial? La siguiente semana. La siguiente semana.